Bueno, bienvenidos una vez más entonces a todos los amigos que a partir de este momento van a empezar a conectarse para escuchar este mensaje de aprendizaje. Es un mensaje de reflexión, es un mensaje basado en el manual de instrucciones, en el manual para la vida que nos entrena para vivir aquí y que nos proyecta a la eternidad. Es un mensaje maravilloso. Cuando Jesús estaba en su ministerio, los fariseos le preguntaron una vez, ¿cómo se manifestará el reino de los cielos a Israel? Escuchen esto con mucha atención. ¿Cómo se manifestará el reino? ¿Por qué hicieron los judíos esa pregunta? Porque los judíos tenían la esperanza de un reino terrenal mundial, que es lo que se llama el reino mesiánico, el reino justo, donde reinará Cristo, lo que también se conoce como el reino milenial. Entonces los judíos, cuando Jesús hablaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio, a ellos no les quedaba muy claro eso, porque ellos querían un reino terrenal militar. Pero Jesús vino a hablar del periodo de la iglesia primero, lo que se conoce como el periodo de la gracia. Así que para la interpretación de los judíos, lo que Jesús vino a instaurar fue el reino milenial, el reino mesiánico. Esa promesa que todos ellos sabían de memoria, que la sabían cuando Salomón oró e inauguró el templo y dijo, siempre habrá alguien que se siente en tu trono. Y a David, la profecía decía, del vástago de Isaí, es decir, Isaí papá, David hijo, de ese mismo tronco, de esa raíz, de ese linaje, saldrá un retoño, un vástago, que reinará con justicia. Entonces Israel gobernará el mundo. Entonces a los judíos, después de casi, imaginen ustedes, 4 imperios de esclavos, pues ellos estaban añorando eso. Entonces les preguntó justamente eso. El reino de los cielos, ¿cómo se va a manifestar? Y Jesús les respondió algo que lo voy a parafrasear. No, 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 no. Es que el reino ya se manifestó. ¿Cómo les parece? El reino ya está aquí entre ustedes. El reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. Eso es lo que Jesús les dice a los fariseos. Ya llegó, no ve que yo soy el rey. Yo soy el rey y si estoy organizando todo esto, estoy liberando a este mundo de las tinieblas, estoy dando paz, estoy dando gozo, es porque dice que vine a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, a que los sordos escuchen, a que los mudos hablen, a que los cojos salten y que a los pobres se les predique el evangelio. Pero no pobre de dinero, sino pobre de corazón, porque somos mendigos que no nos podemos acercar a Dios, porque es un mensaje para todos. Y ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces así, sí, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia, de aquel que trae buenas nuevas del bien, de aquel que anuncia paz, de aquel que dice, a Sión, tu Dios reina. Así que el Señor Jesús vino e instauró el reino de los cielos en este planeta, porque el reino de los cielos es espiritual. Una cosa es el reino de Cristo y una cosa es el reino mesiánico que se hará allá. Y el reino de los cielos, pues es amor, paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Y no depende ni de los bienes, ni de la comida, ni de la bebida, ni de lo material. Entonces, ellos querían respuestas materiales y Jesús les dijo, de lo material encárguense ustedes, porque si ustedes se parecen a mí, pues ustedes van a poder construir sus cosas. Ustedes pueden ir a estudiar, formarse, ser profesionales, trabajar, proveer para su casa. Algunos se harán médicos, algunos profesionales, unos harán matemáticos, otros abogados, pero ustedes mismos, yo les he dado tanto, los he empoderado tanto, que ustedes se parecen a mí, ustedes encárguense de labrar la tierra, de hacer. Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva cuando los puso ahí. Les dijo, sojuzguen, es decir, sometan, administren. Ustedes son los administradores de esto. Y eso lo debemos tener en cuenta.
Entonces, cuando nos encontramos con la palabra del Señor, la verdadera promesa que Dios tiene para ti y para mí es que Él tiene para nosotros una morada en los cielos indestructible. Así lo dice, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya nosotros sabemos que no son como las ciudades de acá. Es una alegoría, porque no podríamos entender que es otro lugar porque yo solo conozco acá. Si me hablan de algo grande, de una mansión, yo voy a entender, pero si no me dicen nada, pues no voy a entender. Entonces quiere decir que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Es muy importante que nosotros disfrutemos eso, que sintamos ese gozo, que somos reyes y sacerdotes espirituales. En la medida en que elevamos nuestro nivel de conciencia, pues vamos a vivir conforme al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? Pues gozo. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Pues gozosos. No vamos a estar a toda hora en un estado de ánimo, deprimido, triste, bajo de nota, además de pronto alegórico, peleoncito de pronto, irritable, ¿no? Porque entonces no estaría mostrando. Claro que eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a sentir mal un día, porque somos seres emocionales, somos seres que las emociones nos afectan, o una enfermedad, o un problema con la pareja, con el esposo, la esposa, con los hijos, con el trabajo, con la economía. ¿Quién va a evitar eso si somos humanos? Las emociones van a estar ahí. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que su presencia santificadora, esa nos revivifica, nos da gozo y nos da paz. Y es para lo que nos estamos preparando, para que aprendamos nosotros, como si estuviéramos aquí en el entrenamiento, para transformar este mundo para la gloria del Señor en el reino de los cielos. Aquí hay algo maravilloso que les quiero compartir, que es extraordinario y tiene que ver la forma en que Salomón nos da instrucciones para la vida. Hemos leído el libro de Salomón, ¿verdad? De Proverbios de Salomón y Eclesiastés. Son libros muy prácticos para la vida. Y entonces aquí nos habla de que nosotros tenemos causa y efecto, que cosechamos lo que sembramos. Y este capítulo 6 tiene varios aspectos importantes. Dice, amonestación contra la pereza y la falsedad. Quiere decir que aunque estemos siguiendo a Dios, aunque nos hagamos confesos cristianos, si nosotros no sabemos gobernar nuestra vida y nuestras acciones, eso nos va a llevar a quebrantar la espiritualidad. Y es lo que Salomón está enseñando. Y que vamos a vivir momentos difíciles en las decisiones que tomemos. Lo primero que dice es sobre, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Miren esto que está aquí escrito por Salomón. Y esto hace parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Seguramente alguien algún día le serviste a alguien de fiador. Yo lo he hecho con algunas personas y otras también lo han hecho conmigo. Aquí está diciendo, si lo hiciste y además quedaste comprometido, debes buscar la forma de resolver esto. Y esta es la vida ecuánime en la que nosotros debemos actuar. Y seguramente en el auditorio alguien ya se está acordando de algo que le pasó, que le hicimos, que le sucedió, que se lo hizo a alguien y que en algún momento nos afecta. El hecho de que tú seas muy consagradito y muy espiritual no te exime de esto. Y eso es lo que el cristianismo debe aprender a entender. Como esa expresión maravillosa de Filipenses 2, vivir con la misma actitud de Cristo y como Pablo se lo dice a Timoteo, sabernos conducir es muy importante porque esto termina afectando nuestra emocionalidad y llevándonos a crisis y llevándonos. ¿Que estamos en el infortunio? Es posible,
Muchas veces alguien tenía un empleo maravilloso y miraba a alguien que estaba en dificultades y lo pudo haber juzgado. Pero resulta de que después ese alguien perdió ese empleo y pasó por una crisis y ahora es él el que está pasando por eso. Esto es una rueda. Por eso lo que me envía la palabra es que estemos siempre atentos a orar y apoyar. Y que cada uno de nosotros, como dice, que el que está firme, que mire, que no caiga. Pero que seamos sabios y que podamos. Ustedes recuerdan que hubo un hombre que se llamaba Zaqueo, que era también como cobrador de impuestos. Cuando él se encuentra con Jesús, él tiene una apertura mental impresionante y él dice, lo que tengo lo voy a repartir en los pobres. Y si le he cobrado, una versión dice, más impuestos de lo que debo cobrar, lo voy a resarcir. Entonces, cuando nos vamos acercando a este camino, nosotros debemos empezar a analizar nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde hemos fallado? El Señor ya nos perdona. El ladrón de la cruz lo perdonó en su momento. Al que bajaron por el techo, lo perdonó en el momento. Pero si está al alcance de todos nosotros, debemos pedir perdón, debemos hacer las paces, debemos enmendar y debemos resarcir. Es la vida práctica de la espiritualidad del cristianismo. Y esto es lo que se dice la santidad, que el problema que nosotros creemos es que nosotros generamos santidad. Nosotros no generamos santidad, nosotros recibimos santidad como una provisión de Dios. Cuando somos justificados, una expresión que significa quedar aptos para comparecer ante Dios, ante el santo de los santos, como dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando Él nos perdona y nos justifica, Él nos hace santos, nos santifica. Y lo que debemos hacer nosotros es vivir en consecuencia de esa santidad. Claro, todos estamos en este camino. Cuando ustedes leen a los apóstoles los primeros 3 años y medio, ellos ni siquiera lograban entender. Se veía entre ellos orgullo, ego, mezquindad, porque querían tener la primacía, el primer lugar. Después de que Cristo se va, nos encontramos a Pablo y a Pedro disgustados, a Juan, a Marco, a Bernabé. En el Hechos 15 vemos que había un concilio donde las personas no estaban de acuerdo. Cuando Pablo escribe las cartas a la iglesia de los Corintios, habían una cantidad de circunstancias, había incesto, habían prácticamente expresiones desordenadas en algunos servicios como lo que se llama la cena del Señor. Y todo esto es lo que habitamos los seres humanos, a estos que Cristo salvó. Esos somos, venimos con una inclinación al error, al desacierto, a vivir. Y eso obedece a la inexperiencia en que a veces tomamos decisiones siendo inexpertos o siendo emocionales y nos sopesamos. Y este libro de Salomón me sorprende la practicidad que Dios nos da para que nosotros aprendamos. Después de las mismas experiencias, quizás las más negativas, son las que más nos han enseñado y nos ayudan a seguir adelante. Miren esto tan hermoso en el siguiente capítulo. Ahora vamos a hablar de la pereza. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así, escuchen esto con mucha atención. Yo lo estoy escuchando para mí. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. ¡Wow! ¡Qué extraordinario es esto! A ver, Gio, pero entonces, ¿por qué no estamos predicando en las iglesias que seamos consagraditos y hagamos lo nuestro? Porque si creemos, por eso aquí hemos estado compartiendo algunos pensamientos como, es más fácil orar que yo cambiar. Entonces, oro, Señor, ayúdame, pero yo no cambio. No, nosotros debemos hacerlo. ¿Ustedes recuerdan esa conversación que sostuvo Dios con Caín? Cuando Caín
por su corazón, porque es en nuestro corazón donde se libra. En algún momento pasa algo y con un amigo, un hermano, envidia, ego, y nosotros lo sentimos. Y nosotros debemos ser sabios de llevar cautivo ese pensamiento, porque si lo dejamos, nos envenena. Y a todos nos pasa que a veces un día está diciendo algo en público, nos sentimos aludidos, no nos gustó, nos sentimos atacados, nos dio envidia, rabia, ego, y dejamos que eso avance. No, eso nos puede llegar en un momento, lo que hay que decirle, tú no eres así, ya, ¿qué pasa con eso? Ayúdame, Jesús, y ya, paso y la hoja, pero que llega, llega. A Caín le llegó cuando Abel ofrece su ofrenda, él se llena de ira, o sea, le visitó la maldad, se exacerbó la maldad y él pudo haber dicho lo mismo que les estoy diciendo. Pero Dios se encuentra con él. Y miren lo que sucede, cuál es la causa de la depresión. Porque el primer caso de depresión es el de Caín, sabían eso, ¿verdad? Entonces le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Decaer el semblante es estar cabizbajo, estado de ánimo ahí, babullado. Y Dios le dice, casi que le pudiésemos decir, ¿por qué estás deprimido, Caín? Pero como Dios conoce todas las cosas y conoce su pensamiento, ya él sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Por favor, su atención. Él le dijo, mijito, entonces usted va, ora y ayuna 2 días y entonces pórtese bien. Eso sería una recomendación de hoy en día, ¿verdad? Escuchen lo que Dios le dijo. Caín, si hicieres, escuchen con atención, si hicieres lo correcto. ¿Cómo les parece? Hicieres. ¿Quién? Yo. Sí, sí, tú debes hacer lo correcto. ¿Qué dice la expresión? Voy a colocarla en unos términos prácticos. Tendrás los resultados que quieres. Miren ustedes qué es práctica la escritura. Tendrás los resultados que quieres. Y ahí estaban hablando de que estaban cosechando en sus empresas. Él era agricultor, él era un empresario del agro, era un emprendedor y Abel era un agro de la ganadería. Cada uno llegó con su ofrenda. Ahí están involucradas las vidas, las cosas materiales, pero eso está ahí está en las noticias de la mañana de Génesis. Que en las noticias de Génesis ya había un homicidio, un pecado, un quebrantamiento a la ley y un desterrado en 3 hojas de la escritura. Esas son las noticias de la mañana en Génesis en los primeros capítulos. Ya había un muerto, ya habían unos transgresores y un hijo que han tenido que desterrar. Pero Dios le dice, si tú haces lo correcto, serás recompensado. Entonces tendrás los resultados que quieres. Pero si tú quieres hacer lo que tú quieras, ahí está el desacierto. Palabra pecado significa error. Error, no acertar, desviarme. Ahí está el error, está el desacierto, lo incorrecto, para devorarte, para atraparte. Claro que si eso lo volvemos así como el romanismo, pues vamos a ver a un león ahí que nos come y a un diablo que nos persigue. No, la expresión correcta es, si tú haces lo correcto, tendrás resultados correctos. Si tú eres novato por tu emocionalidad, tu rabia, tu falta de sopesar las cosas, si no lo haces así, te atrapará. Pero ¿qué dice la versión? Tú puedes dominarlo, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Entonces, estas enseñanzas que dice, no sean perezosos, sean diligentes, hagan lo otro, y coloca como ejemplo la hormiga, sea disciplinado. Por eso, por allá en Efesios 6, donde está la armadura de Dios, dice, cuando ustedes sean empleados, pues en esa época eran esclavos, pero tenemos que traerlo al contexto hoy, háganlo como para el Señor. Escuchen esa expresión. Todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, la escritura, la palabra de Dios, la grandeza de la eternidad, de la promesa indestructible que Cristo vino a traernos, pero que quedó registrada desde lo que se llama el Tanakh o la Biblia hebrea, que son los 24 libros de la Biblia, que Jesús los mencionó cuando él dice, esto era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Son 24 libros. Es decir, todo eso apuntaba a nosotros, a Cristo. Y Cristo viene y nos enseña a amar. Eso es lo que viene Cristo. ¿A qué nos enseña? ¿Qué nos enseñó Cristo realmente? Nos enseña a enseñarles sobre los matrimonios, nos enseñó
no abandones el matrimonio, nos enseña sobre los hijos, nos enseña sobre los valores, sobre las prioridades, sobre la ofrenda, sobre el ayuno, sobre no criticar al otro, sobre hacer una transformación y que mi ojo sea limpio, a tener bases para construir una casa sobre la roca. Jesús viene y nos enseña cosas para esta vida, pero a nosotros nos parece que no, cuando estemos allá es que vamos a hacer, pues empecemos a honrar a Dios acá, vamos a revisarnos, vamos a que sea como esos embajadores de Dios, a corregir. Realmente yo vivo muy confrontado, les quiero contar, mientras preparo estas notas, yo me veo en esas notas y digo, Dios mío, qué mal estaba. Y aún todavía sigo en este camino, todavía me faltan muchas cosas, todavía tengo cosas que organizar, tengo que caminar cada día y cada vez dejar malos hábitos, malos pensamientos, malas acciones para agradar a Dios, que es lo que significa el temor del Señor. Por amor a Dios, no quiero seguir siendo así, quiero cambiar, quiero agradar a Dios, quiero alumbrar, quiero, así lo dijo Jesús, para que las buenas obras de ustedes alumbren y ustedes conocen las respuestas. Y entonces, por tus acciones, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra tan maravillosa, tan práctica para la vida. Lo que tú nos viniste a dar fue todo un tratado para saber cómo administrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que podamos criar a nuestros hijos. Cuando vemos a los niños crecer, a esos niños ingenuos, que si nosotros no estamos preparados, los vamos a criar con arrogancia, con ira, lo vamos a castigar, van a ver nuestras reacciones, nuestros malos ejemplos, van a ver nuestras desviaciones, las cosas que cuando estaban niños nos permitimos porque creíamos que ellos no entendían, nos peleábamos, nos divorciábamos, nos enganchábamos, nos insultábamos. ¿Cuántas cosas por no tener un manual que pudiésemos aplicar para ir generando generaciones sanas, que saben construir, que sabemos que la adversidad puede llegar, que cuando se casa un hombre y una mujer es normal que hayan desacuerdos, que no haya, porque somos seres distintos, pero si no tenemos esta palabra que nos ilumina, que se convierte en un faro para nosotros, vamos a tener a un cristianismo lleno de religiosidad, templos y construcciones llenas de personas, movidas por la emocionalidad, pero que cuando llegamos a nuestras casas y nos desenvolvemos en la vida cotidiana, somos lo contrario a lo que tú quieres. Pero cada uno de nosotros se conoce. Afortunadamente, cada uno. También somos conocidos por ti. Examínanos y permite que esta palabra nos movilice para que las personas puedan creer en ti por la forma en que nosotros creemos. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada ser humano en este día. Amén.